En Mateo 3:17 encontramos que Dios mismo está testificando sobre el Señor Jesucristo y está diciendo que Él es su Hijo amado en el que Él tiene complacencia. Eso es en el momento en que Él está siendo bautizado para comenzar su ministerio. En el mismo momento en que el Espíritu Santo se está posando y lo está sellando como Hijo de Dios. Esa es la primera señal y esos son los primeros dos testimonios de Dios Padre y el Espíritu Santo en que el Señor Jesucristo es el primogénito de Dios Elohim Adonai. Entonces sabemos que Él es el Hijo de Dios porque en el momento en que el Señor Jesucristo está siendo bautizado, Dios mismo, Dios Padre, está diciendo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se está posando sobre Él. Entonces por esto sabemos que Él certeramente es el Hijo de Dios. No solamente el Padre lo dijo Pedro, porque fue revelado a Pedro por medio del Espíritu de Dios. El Señor Jesús lo dice: no fuiste tú, sino fue revelado del Padre. Entonces el Padre le reveló eso a Pedro cuando él estaba preguntando a los discípulos: ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces tenemos al Padre mismo, anuncia que Él es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Tenemos a Pedro, que dice que Él es el Mesías. Y tenemos a varios demonios que a través de humanos, de personas, le gritaban y le decían: tú eres el Hijo de Dios, y se postraban a los pies del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo los callaba, pues porque todavía no era la hora, ¿no? Pero también ahí vemos cómo es el engaño del enemigo, porque entonces a la vista de los otros, esas personas que se botaban a los pies del Señor estaban diciendo la verdad, pero era un demonio el que estaba diciendo la verdad, y se estaba postrando como falsamente de sujetarse, porque ellos entraron en rebelión y ellos no quisieron estar más en el reino de Dios. Entonces ahí vemos cómo algunas veces hay personas que parecen sujetas a Dios y no lo son, están simplemente llenos de un espíritu de engaño. ¿Qué hace el Señor Jesucristo ser el Hijo de Dios? Primero, viendo su carácter. En Génesis 2, cuando se está haciendo el recuento de nuestra creación, el Señor dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, los hijos de Dios, en este caso el Señor Jesucristo, debía haber sido hecho en su imagen y semejanza. En Hebreos 1:3, Pablo está hablando sobre cómo el Señor Jesucristo es la misma representación del Padre, cómo su gloria está reflejada en Él mismo, y después de haber sido resucitado está a la diestra del Padre reinando. Ahí vemos la relación entre Génesis 2, cuando dice que nos hace a nosotros ser hijos de Dios, que somos a su imagen y semejanza, y en Hebreos 1:3, que está ratificando esa verdad. El Señor Jesús, antes de venir y convertirse en carne, ser hecho carne, estaba y hacía parte de la Trinidad. Él dejó toda su gloria para ser hijos de Dios, aún en medio de la adversidad, en medio de la tentación, en medio de la debilidad de la carne. El carácter de Dios ha sido formado desde el mismo momento de la concepción en el Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos que el Señor dice que a través del dolor y del sufrimiento, Él aprendió lo que es la obediencia. Fue un entrenamiento que duró 30 años. En el Salmo 22, el rey David, por medio del Espíritu Santo, está haciendo un recuento de la vida del Señor Jesucristo. En este salmo vemos cómo Él está diciendo que desde el momento antes de nacer, el Padre mismo estaba cuidándolo para que Él tuviera un parto sin complicaciones, que Él pudiera venir al mundo, y era el protector que siempre estuvo presente. Él siempre lo cuidó. Su ministerio como tal, o los trabajos de su ministerio, tenían que comenzar a partir de que tuviera 30 años, porque en el pueblo judío, por tradición, un hombre no era hombre hasta que cumpliera los 30 años. Ahí era el momento en que recibe la herencia de su padre y comienza a trabajar de alguna manera independientemente,
honrando a su padre, comportándose de la forma que el padre lo había educado, como un reflejo, como esa imagen del padre en su carácter. Y a través de su ministerio, de sus 3 años y medio, él comienza a reflejar todo lo que el padre le había enseñado durante todos esos años, con su carácter, el dominio de su carácter, la obediencia y la relación íntima que tiene con el Padre. ¿Cómo sabemos que tiene una relación íntima? Primero, por la autoridad y el poder que le da para poder hacer cosas sobrenaturales en este mundo natural, que es lo que nosotros vemos y llamamos que son milagros. Las maravillas son las revelaciones maravillosas que el Padre le da por medio de la palabra, que desde muy pequeño, cuando el padre lo estaba entrenando, él iba a sinagogas, hacía preguntas y le enseñaba a los mismos maestros en la sinagoga, que ellos se sorprendían al ver de la gran sabiduría que el niño con apenas 12 años tenía con respecto a la palabra de Dios. No todos, solamente los maestros tenían acceso a las escrituras. No todas las personas tenían, como hoy en día, que nosotros tenemos las Biblias para poderlas estudiar. Una de las características más importantes del carácter de Dios es su obediencia. Él hace todo lo que el Padre le dice y dice todo lo que el Padre le ha enseñado. No solamente en el mismo momento, como él dice, Señor, lo estoy diciendo no por beneficio mío, porque yo sé que tú siempre me escuchas, sino para beneficio de ellos, para que ellos sepan que tú me escuchas. En la Biblia encontramos varios testimonios en los diferentes libros del Evangelio de cómo el Señor se separaba para escuchar del Padre. Esto generalmente lo hace antes de una asignación muy fuerte. Por ejemplo, cuando fue al Monte de los Olivos, antes de comenzar lo que llamamos la pasión de Cristo, antes de que fuera entregado por Judas y arrestado por los sacerdotes religiosos judíos, el Señor tuvo que retirarse, se retiró a orar. Oró 3 veces, era tanto el conflicto y el dolor y la confrontación, obviamente en su carne, no realmente no querer pasar por ese sufrimiento, pero entendía que era necesario para la salvación de todos nosotros. O sea, no era fácil, no fue fácil, pero igual lo hizo, lo cumplió por nuestro beneficio, porque Él no sacó ningún beneficio, Él siempre había sido perfecto, igual siempre iba a seguir siendo perfecto. Pero si no lo hacía, pues nosotros éramos los que no íbamos a tener redención eterna en ningún momento. O sea, nos íbamos a quedar condenados para siempre. Entonces, por su amor a nosotros, el Señor decide pasar por ese muy amargo trago, como decimos nosotros. Pero estamos hablando de cómo el Señor se retiraba para orar. Entonces, ese era uno de los ejemplos. Y Él le llama la atención a Pedro, aunque estaban Pedro, Santiago y Juan. Estaban con él, los 3 se quedaron dormidos, pero el único que despertó fue a Pedro y le dijo que si no era capaz de orar con él para que esa prueba de la que él iba a tener que pasar no la pasara. Entonces ahí nos está enseñando también que uno no debe solamente acercarse al Señor, pedir dirección, que era lo que el Señor generalmente hacía. En uno de los versículos el Señor llegó a Galilea, no tenía claro qué era lo que tenía que hacer, se fue, se alejó de todos los discípulos, se retiró, oró, volvió y le dice a los discípulos, tenemos que ir a estas áreas a predicar, porque eso fue a lo que vine. Entonces era como que el Señor, cada vez él iba, se recogía con el Padre, tenía una conversación directa con él. En ese grado de intimidad le preguntaba, o el Señor le asignaba, el Padre le asignaba qué era lo que tenía que hacer, y él en su obediencia, él iba y hacía lo que el Padre le decía. La oración y la intercesión era una constante en su vida, y si era una constante en su vida, tiene que ser una constante en la nuestra. Y eso también yo hago estos videos tanto para ustedes como para mí, para estar recordándome a mí misma
lo que debo hacer y no lo que quiero. Entonces tenemos la obediencia del Señor Jesús, su deseo de servir porque Él no tiene por qué servirnos a nosotros. En el reino de Dios, que es de alguna manera opuesto a los reinos del mundo, en lugar de los reyes estar esperando ser servidos por sus siervos, como es acá en la tierra, el Señor Jesús vino a servirnos y Él espera que nosotros, los integrantes de su reino, sirvamos a nuestros hermanos, a los otros integrantes del reino. Obviamente, de la misma manera que Él que vino acá a la tierra, primero por los suyos, nosotros tenemos que ir primero por los nuestros, y después fue a los demás. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que ir a los demás, porque el Señor Elohim, o sea, la Trinidad de Dios, quiere que todos seamos salvos y que todos pasemos la eternidad con Él. Entonces, la obediencia, la relación íntima que tiene el Señor Jesús con su Padre, el carácter de servicio, la humildad, como la ternura en su corazón, pero ante todo la justicia y la integridad en su ser. Entonces, jamás vamos a encontrar en el Señor Jesucristo, jamás se encontró pecado, jamás se encontró injusticia, jamás se encontró nada de lo que no le pertenece al Padre, y por eso el Señor decía, nada de lo de Satanás hay en mí. Aunque estuve en el desierto por 40 noches y 40 días, el enemigo jamás lo pudo tentar porque no había nada del enemigo en él. Y esa es la carrera que debemos correr para alcanzar esa meta, que es que no haya nada del enemigo en nosotros, para que seamos a la imagen y semejanza de nuevo de cómo fuimos creados con el Señor. Desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, el enemigo jamás tuvo victoria sobre él, jamás tuvo nada sobre él. Entonces, cuando era pequeño, él aprendió con dolor a obedecer, pero nunca pecó, nunca hizo nada indebido. Podía que no estuviera, que no le gustara y le doliera, por ejemplo, cuando uno recibe ofensas o injusticias o dicen falsedades sobre uno, y pues le duele a uno porque le dañan a uno las relaciones con la gente, aunque pues uno no tuvo nada que hacer ahí. El Señor también aprendió con dolor el no reaccionar y no hacer nada a menos que el Padre le dijera que hiciera algo, como por ejemplo cuando el Padre le dijo que volteara las mesas, porque pues estaban convirtiendo eso en un lugar de negocios y de negocios corruptos, porque entonces ni siquiera estaban vendiendo los animales que debían ser sacrificados de acuerdo a los estatutos que el Señor dijo, que no tuvieran manchas y nada, porque ellos eran la representación del Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera el enemigo quería era voltear eso como para que en cualquier momento, como pasó en la época de él, hubo varios con el mismo nombre del Señor Jesucristo que fueron y dijeron que ellos eran los verdaderos Mesías, porque en esa época ellos pensaban que era, aunque el Señor desde en el Antiguo Testamento estaba diciendo que su reino era un reino espiritual y que iba a ser un reino para siempre, ellos lo veían como más como que iba a ser un golpe militar y que ellos iban a estar en el poder sobre todos los demás, y no que iba a ser el poder espiritual como es hoy en día. Y cuando terminó su ministerio, después de que él fue crucificado en la cruz, el Señor dijo que la única señal era la señal de Jonás, que él iba a ir al centro de la tierra por 3 días y 3 noches, y eso sucedió, porque el Señor estuvo en el Seol, teniendo la prueba más grande, cuando Satanás pensó que él había tenido victoria sobre el Señor, porque el Señor estaba muerto y estaba en el Seol, pero nunca vio venir que el Señor iba a ser resucitado, porque él era completamente inocente, y de esa manera obtuvo la redención de todos nosotros. Entonces, en el momento en que él resucitó, se hizo pública la victoria que el Señor Jesucristo ya había tenido desde el momento de su concepción, desde el momento de su nacimiento, hasta el momento de su muerte, inclusive el tormento en el Seol. Entonces,
su victoria, su fidelidad y su fidelidad inclusive en la palabra y en la no recriminación al Padre. Él dice en la cruz, ¿por qué me abandonaste? Y eso también lo vemos en el Antiguo Testamento, que el Señor está diciendo, ¿por qué me abandonaste? Pero es como una enseñanza para nosotros porque Él no lo abandonó a Él por Él, sino por todos los pecados que Él había absorbido en sí mismo. Entonces no era porque que Él no estuviera al lado de Él, sino que Él ya no estaba en Él porque el Padre y el Espíritu Santo ya no podían vivir, no pueden habitar en un lugar de corrupción. Entonces eso también es para enseñarnos que por eso la santidad es tan importante, porque nosotros queremos a Dios Padre estar con nosotros, queremos todos los beneficios que trae vivir y estar con Él, pero queremos vivir también en la carne e ir en contra de Él haciendo cosas de corrupción que van en contra de su santidad. Entonces tenemos que ser coherentes. Queremos la presencia del Padre y la habitación del Espíritu Santo permanente en nosotros. Tenemos que renunciar a lo que Pablo llamaba el viejo hombre y comenzar a vivir como esa nueva criatura, siguiéndolo a Él, teniendo la renovación de la mente, porque es lo primero, la renovación de la mente, prestando los oídos y los ojos solamente a Él, a lo que Él enseña, y prestando nuestro corazón para que el Señor circuncide nuestro corazón, quite esas durezas y esos bloqueos, esos muros que hemos creado por los traumas y dolores por traiciones que hemos vivido por los seres amados, queridos de nuestra familia o amigos, gente que nosotros estimábamos. Entonces es liberarnos a nosotros mismos de eso y vivir en santidad o en renovación permanente, porque es como una cebolla cabezona, una cebolla redonda, no sé si en todos lados la llaman cebolla cabezona, acá en Colombia nosotros la llamamos así. Entonces ir como pelando y sujetándonos más, cada vez más al Señor. Eso hizo que el Señor Jesús fuera el primogénito de Dios, porque Él fue totalmente humilde al Padre, totalmente sujeto, totalmente obediente al Padre. Otra de las características es la compasión que Él tiene por nosotros. En varios de los evangelios recuentan exactamente la misma historia, que fue cuando el Señor se recogió, se fue en un bote y se separó de todo el mundo. Él se fue, y cuando se dio cuenta, mucha gente de muchas áreas que estaban donde Él estaba antes, que se dieron cuenta de Él hacia dónde iba, lo comenzaron a perseguir y a correr para llegar antes que Él, y llegaron antes que Él a ese lugar donde Él se dirigía. Todos dicen que el Señor sintió compasión porque todos eran como borregos sin pastor, ovejas sin pastor. Entonces, que todos estaban como en angustia, como en desespero para ser atendidos por alguien que realmente los amara. Y que eso los llevó a compasión, y el Señor predicó, les dio palabra, y después cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes, que Él tenía solamente 5 panes y 2 pescados que le había dado un niño, un muchacho que tenía solamente eso, y con eso los multiplicó, y cada uno de los apóstoles tuvo una canasta llena de los sobrantes que habían recolectado después de la multiplicación de los panes y de los peces. Su compasión hacia todos nosotros, hacia nuestro dolor y hacia ver el estado en que vivimos cuando no lo tenemos a Él, no tenemos una relación con Dios como la que Él tenía. Otros 2 versículos que corroboran que Él es el Hijo de Dios son Juan 14, del 9 al 13, y Juan 6, 46. En Juan 14, por ejemplo, Él dice, porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, quien ha visto el carácter de Él, puede reconocer en Él Dios mismo, Dios Padre. Y en Juan 6, 46 dice, al Padre nadie lo ha visto, excepto aquel que viene de Dios, es el que lo ha visto. ¿Por qué? Porque lo emula. Entonces la honra viene en esa semejanza. Entonces el Señor siempre dice que nosotros somos la imagen y semejanza. Y el Señor Jesucristo, desde el primer Adán
no hubo ninguno como él hasta él, y por eso él también es llamado el segundo Adán, porque él estaba siendo la imagen perfecta y estaba actuando en semejanza perfecta al Padre o a Dios, a la Trinidad, a él mismo. Él se estaba honrando a él mismo de alguna manera, pero lo estaba haciendo desde la debilidad de carne y no desde la divinidad del Espíritu. El Espíritu estaba sobre él, pero eso era debido a la santidad que él tenía, la santidad que él logró a través del sufrimiento para lograr la completa obediencia y el completo dominio del ser en él mismo, que es a lo que el Señor nos llama. Si tú realmente conoces al Padre y le crees, como el Señor Jesucristo es completamente igual al Padre, te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo es el primogénito y por lo tanto lo vas a aceptar como tu Señor, y Él es la puerta para que tú entres al reino de los cielos. Entonces tenemos la naturaleza misma de Dios en Él, que aunque tenía la naturaleza misma, incluyendo la autoridad del poder, Él jamás buscó nada para su propio beneficio, como le decían cuando estaba en la cruz, no que usted es Dios, entonces diga que lo bajen de ahí, que vengan, y que él nunca buscó su beneficio, siendo la misma naturaleza, teniendo el mismo poder y autoridad, jamás buscó su propio beneficio, porque sabía que era la única manera para que nosotros, los caídos, pudiéramos tener redención próxima. Entonces, por eso sabemos que es el Hijo de Dios. Él también dice que no hay mayor felicidad que uno dé la vida por sus amigos. Y sus amigos son aquellos con los que tú tienes intimidad, no intimidad sexual obviamente, intimidad, que saben tus ires y venires, ¿no? La gente con la que puedes confiar y que te van a apoyar en tus caminos. Esos son tus amigos. Entonces tenemos la naturaleza, tenemos lo opuesto de egoísmo, no me acuerdo, eso. Tenemos tiene el corazón tierno y humilde, un corazón lleno de gozo, un corazón obediente, que es constante en su relación con Dios, que tiene victoria sobre el enemigo constante, porque su foco es la santidad y complacer al Padre. Por eso el Señor dijo, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque esa era como su meta constante, complacer al Padre. Bueno, creo que ya resumí las características que hacen al Señor Jesús ser el verdadero Hijo de Dios, porque es el primogénito, porque fue el primero de todos nosotros en hacer eso, porque fue el único que no tuvo pecado en ningún momento de su vida. Todos hemos pecado y puede que nos hayamos portado bien ante nuestros ojos, pero solamente Dios, el Espíritu, sabe cuál es la verdad, porque Él escudriña los corazones de todos nosotros. Entonces, más adelante vamos a ver qué hace el Padre y qué hace al Espíritu Santo ser parte de la Trinidad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Gracias por acompañarme en este video. Si quieren el PDF, como siempre, acá pongo la dirección, el correo para que me escriban con el código de este video para saber exactamente qué PDF quieren que les envíe. Voy a añadir algunos enlaces en la descripción para herramientas si las necesitan. Si quieren ahondar un poco más con el tema de la Trinidad, por favor vean los videos anteriores. Voy a poner aquí al menos uno de los videos para que lo puedan ver, y nos vemos en el siguiente. Chao.